aquí viene, hermanos, la buena noticia. Esto es el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Una buena noticia. Bueno, a partir del versículo 38, esta es la buena noticia. Dice, arrepentíos, o sea, cambien su manera de pensar. O sea, Pedro lo que le está diciendo, lo que ustedes hicieron, lo hicieron por su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Bautícense. Qué tremendo, hermano. ¿Ustedes sabían que los judíos no se bautizaban? Estaba él hablando con judíos. Los judíos no se bautizaban. ¿Por qué? Porque ellos eran puros. Ellos se consideraban puros. Los que se bautizaban eran los gentiles. Ellos necesitaban hacer ese acto de iniciación del bautismo en agua para que se les quitara su impureza, porque no eran hijos naturales de Dios. Pero los judíos no se bautizaban. Pero viene Pedro y le dice, ¿saben qué? Ahora ustedes tienen que bautizarse. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que bautizarse? ¿Se acuerdan que dijimos por qué fueron bautizados? Tenían que bautizar en el nombre de Jesús. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos no creían en que Jesús era el Mesías. Exacto. Y porque ellos ya creían en Jehová, ¿no? Creían en el Padre. Tenían el conocimiento del Espíritu Santo, pero no creían en Cristo. Por eso es que vemos en el libro de los Hechos cómo son bautizados los judíos en el nombre de Jesús. Y todos los gentiles somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros los gentiles no tenemos este conocimiento. No creemos en este Dios trino. Y los judíos reconocen al Padre y reconocen al Espíritu, pero no reconocen a Cristo. Entonces por eso son bautizados en el nombre de Jesús. Por eso es que vemos en los Hechos algunas enseñanzas donde dice, y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero si Jesús mandó que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero los judíos ya creen en el Padre y creen en el Espíritu, pero no creen en Cristo. Entonces tienen que reconocer a Cristo para que vengan. Y los gentiles, pues como no creemos en todo, pero en nada, entonces nos manda el bautismo a los gentiles es en el nombre del Padre, del Hijo. Si yo fuera a bautizar a un judío, yo lo bautizo en el nombre de Jesús. Pero si bautizo a un gentil, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender sobre estas cuestiones teológicas, porque por no considerar eso, que es parte de la cultura judía, por eso hacen un montón de controversias. Y dice, ¿tú cómo los bautizas? Yo en el nombre de Jesús, porque en el libro de los Hechos los bautizan en el nombre de Jesús. ¿Y tú cómo los bautizas? Yo los bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque así lo mandó Jesús. Y los dos están bien, solamente que no han entendido el por qué. Pero surge un problema, porque los gentiles tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tú y yo no somos judíos, somos gentiles. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y lo aprendemos, se acaban las controversias. Por eso encontrar el equilibrio en la Biblia, no es que la Biblia, como dice mucha gente, se contradice. La Biblia no se contradice. Lo que pasa es que la gente no lee y no entiende. Porque ¿qué se necesita, hermanos, para entender? ¿Qué se necesita? Tener al Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo, Él nos guía a la verdad. Si no tienes el Espíritu Santo, no la vas a conocer. Te puedo hablar mil cosas, pero si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a entender. Ven a Cristo, recibe al Espíritu Santo, Él te va a mostrar toda la verdad, Él te va a convencer de pecado, de juicio, te va a guiar a la verdad, Él te va a redarguir, Él te va a poner por el camino correcto que tú y yo debemos de seguir. Entonces les dice, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Otra vez, ¿a quién se lo dijo? A los judíos. ¿Cuándo lo dijo? En el Pentecostés. ¿Dónde lo dijo? Bueno, lo dijo ahí en Jerusalén, cuando estaba viniendo la llenura del Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús. Entonces, como eran judíos que venían de otros lugares, de otras ciudades,
venían a Jerusalén, cada uno de ellos hablaba otro idioma. Los escucharon hablar en su idioma y dijeron, ¿quiénes son estos? ¿No son galileos? Como diciendo, en Galilea, ¿quién en Galilea les enseña idiomas? Ahí no hay escuela de idiomas. Y además los estamos escuchando hablar en nuestro idioma de raíz. O sea, es como cuando tú vas a Chiapas, ¿no? Y tienen una forma muy especial de hablar. Y no cualquiera habla esas raíces o un dialecto. Entonces, ellos se sorprendieron al escuchar que ellos hablaban su mismo, ¿verdad? La misma orientación del dialecto. Aquí nos pasa, ¿no? Tú oyes hablar a alguien y dices, no, ¿qué es de Santa Inés? ¿Verdad? Identificamos de qué zonas, de qué áreas son, ¿no? Por la forma de hablar. Pues así ellos dijeron, ¿cómo tú vas a hablar de la forma como yo hablo cuando pues tú, quién sabe dónde eres? Eso es lo extraordinario de las lenguas, hermano, en ese momento. No era una simple manifestación, era algo que trascendía, porque recuerden que, ¿cuál creen que haya sido el propósito de que en ese momento se hablara en lenguas? Pues que los judíos entendían, ¿no? Sí, ese era uno. Uno es que ellos entendieran. Que el evangelio fuera promovido en todas las Exacto, naciones que no tenían. porque iba a ser promovido en todas las naciones, porque ese había sido el mandato de Dios. Entonces hallamos que todos los dones que Dios imparte, los imparte con propósito. O sea, si yo llego al lago de Zumpango y digo, ábrete el lago de Zumpango, nunca se va a abrir. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito? O sea, que yo me llene de gloria, que digan que en Esclápara hay un pastor que abrió el lago de Zumpango. O sea, no, hermanos. Por eso el diablo engaña a la gente y les hace ver falsos milagros y falsas cosas, porque lo que está motivando su vida es el orgullo y la vanagloria. ¿Qué propósito hay? Yo lo decía ayer, estábamos en el sepelio de mi hermana, y decía, es que yo sé que si Dios a mí me dice, yo en este momento le hablo a mi hermana y se levanta. De verdad, así estaba mi fe. Yo puedo hacerlo, pero ¿querrá ella regresar? No, hermanos, la verdad, allá está el mero pachangón. Digo, porque aquí nosotros nos hemos acostumbrado a esta vida, pero si conociéramos lo que hay ahí arriba, no, hermanos, hay que me alcancen, y quien que me alcance. Porque hay cosas muchísimo mejores. Entonces, si uno... Ahora, ¿cuál sería el propósito de que mi hermana se levantara? Yo les dije ayer, de verdad, si mi hermana se levanta, ¿va a cambiar tu vida ya? Ya vas a dejar de ser el berrinchudo, la berrinchuda que eres. Ya se va a acabar el chisme de tu cabeza, de tu mente, de tu corazón. No, ¿verdad? Y ni su familia, aunque la viera que ella se levantara, ni así vienen a los pies de Cristo. Porque ¿qué es lo que hace cambiar el corazón y la actitud de las personas? Es el Evangelio de Jesucristo, es la ley y los profetas. Si no escuchan la ley y los profetas que hablan de Jesucristo, y que les decía ayer, que en el pasaje ese del rico y Lázaro les dijo, Padre Abraham, envíalo para que si lo ven a él, que él que estuvo muerto, que les anuncia, le van a creer. Hermanos, la gente no va a creer aunque un muerto venga y les diga que se arrepientan. Si hay algo que los muertos dirían, sería arrepiéntete, porque el infierno es real, yo estoy ahí y más te vale que no llegues ahí. Eso te predicarían. Pero ¿qué creen? Ya hubo un muerto que les habló. Cristo vino y les habló y no lo escuchan. Entonces la Biblia nos describe claramente que la gente no va a responder así. Dios ha puesto un poder en el Evangelio que es para salvación a todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente y después al griego o a los gentiles, ¿no? Entonces ahí vemos el propósito de Dios. Entonces, ¿qué propósito tiene, hermanos? Si no hay un propósito, o sea, para que esta iglesia crezca y se haga muy grande y vengan de muchos lugares esta iglesia, yo no creo que ese sea el propósito de Dios, hermanos, que una iglesia sea grande. No creo que el propósito de Dios es que un pastor sea exaltado. Yo creo que el propósito de Dios es que todas las iglesias de Jesucristo sean grandes y sean exaltadas, no solamente una.
Entonces ahí puede venir el engaño del diablo, porque el diablo conoce el corazón de los seres humanos y nosotros los seres humanos somos soberbios, somos altivos, orgullosos. Queremos reconocimientos, queremos títulos, queremos que nos exalten, que nos pongan en lo alto, que nos aplaudan. Y la verdad, hermanos, el único famoso es Él. Nosotros no merecemos nada. Por gracia somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, pero no es a nosotros la gloria, hermanos. Es por eso que yo transmito siempre que si Dios nos usa en este lugar, en este municipio como un faro que alumbra, que nosotros seamos ese vehículo de bendición para otras iglesias. Pues es que a mí no me da coraje que abran otra iglesia en Santa Inés, hermano. A mí no. Yo prefiero estar lleno de amigos que de enemigos. Me da coraje cuando dicen, no, que ya abrieron un centro espiritista. Ahí sí me enojo. Pero porque me dicen es que hay otros hermanos. Y el pastor es mejor que usted. Pues qué bueno, gloria a Dios. Así acabamos más pronto. O sea, yo no tengo ningún problema, hermano, porque nosotros tenemos una visión de reino. Un reino donde uno es la cabeza, Cristo, y nosotros somos los que estamos simplemente para hacer la obra, pero realmente a mí no me interesa. Y si los podemos servir, los servimos. Y si los podemos ayudar, los ayudamos. Y si nos podemos unir con ellos, nos unimos. O sea, yo no tengo ese problema. O sea, yo no sé cómo la gente tiene a veces esos pensamientos y llega y ¿qué denominación eres? Ya cuando te dicen eso, no, ya déjalo así, hermano. Porque en el momento que te diga qué denominación, o sea, ¿eso qué interesa? Si a mí no me salvó la denominación, a mí me salvó Cristo. O sea, si hay algo que nos identifique es que somos hermanos en Cristo, no por las denominaciones. No porque si alguien es mejor, es que mi pastor es Apolo, mi pastor es Pablo, mi pastor es Crispo, así estaban en la carta a los Corintios. Y les dice Pablo, a ver, primero, la iglesia de Jesucristo no está dividida, es un principio. La iglesia de Cristo no está dividida. Los servidores de Cristo no debemos de estar divididos, pero existe un demonio, existe un espíritu que está trabajando en la iglesia y que está queriendo apartarnos. O sea, es que su iglesia está grande, pues sí, pero tenemos 17 años trabajando aquí. Es que mi iglesia está chiquita, pues échale ganas, pastor, ¿cuántos años tienes? 2, pues te faltan 15 para alcanzarme. Pues es que la gente piensa que esto es fácil, hermano, piensa que esto es de cruzarse de brazos y es cuestión de técnicas, es cuestión, no, hermanos, se necesita muchísima oración, se necesita humillación delante de Dios, es hasta que el siervo es quebrantado, es humillado y Dios le hace sentir cuál es su propósito y qué es lo que debe de hacer. Pero no es así nada más de que enchílame estos bisteces, o sea, no, hermanos, son 17 años, toda una historia. Cuando hice el video de esta iglesia, ahí está en el internet, en la página de la iglesia, es como 1 hora y media, y no puse todo, puse las imágenes que yo creí que eran más trascendentes, pero si meto todo, no, pues imagínense. Ahí puse desde que llegué yo aquí, ahí está la foto con mi hija Abigail, la traigo en brazos. No teníamos un letrero así con tela, pusimos un papel bond que decía Iglesia Cristiana Mies Nextlalpan, Iglesia Cristiana Bautista Mies Nextlalpan. No, mi iglesia era Misión Mies Nextlalpan. 17 años. Lógicamente Dios nos ha dado una experiencia, una madurez, nos ha dado un cierto testimonio. Entonces, mentira que las cosas son fáciles, no, hermano.
realmente el diablo así hace las cosas, las hace rápido. Dios las hace en un proceso. Vea la iglesia de Jesucristo y vea cómo nació de Cristo a los 12 discípulos, a los cuales los instruyó. Una vez que los forma como líderes, Dios los envía a hacer la labor. Luego entonces la iglesia crece. Por eso saco de ahí el principio que una iglesia sin líderes no va a crecer. Entonces todo comenzó en agarrar a 1, 2, 3, 4, sentarlos aquí, estarles enseñando, estarlos instruyendo, guiando, estar viendo las áreas de su vida, haciéndolos que trabajen en las áreas de su vida. Hermanos, lean los evangelios y se van a dar cuenta, si analizan, se van a dar cuenta cómo Jesús trabajó todas las áreas del comportamiento de la vida de los discípulos. Eran atrabancados. ¿Qué tenían ellos que nosotros no tengamos? Eran igual de imperfectos que nosotros. También se peleaban entre ellos. Entonces, ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué hace la diferencia en nosotros? La madurez. La madurez. Punto, mi hermano. La madurez. El examen. Ahí me lo pone porque me equivoqué 4 preguntas del examen. La madurez, hermano, eso hace la diferencia. Mire, ¿todos venimos a Cristo? Sí. ¿Todos tenemos un testimonio pasado? Sí. ¿Todos tenemos al Espíritu? Sí. ¿Todos de alguna manera nos hemos sujetado a estudiar? Sí. Pero es hasta que maduramos que nuestra vida cambia. Por eso Pablo decía, cuando era niño, me comportaba como niño. Hablaba como niño, pensaba como niño. Pero ya ahora soy adulto y ya no pienso como niño, ni actúo como niño, ni nada de eso. ¿Qué haces cuando un niño te da una patada? ¿Tú se la regresas? No, te sobas y dices, ay, con no, chamaco. ¿Por qué te pegó? Pues nada más se le dio la gana al chamaco. Le caíste gordo, no sé. Déjenlo ser. Entonces, ¿cuándo se quitó esa actitud del niño? Cuando él creció, él entendió, maduró, comprendió que esas son actitudes incorrectas, que debe de respetar, que debe de... O sea, todo eso, hermanos. Entonces, hasta que nosotros maduramos en Cristo, que se acaban ciertas actitudes. Y como dice entonces Romanos 15, debemos de soportar ahora las flaquezas o debilidades de los que vienen atrás. Porque para que tú hayas llegado a un estado de madurez, es porque hubo alguien ahí atrás que te soportó, ¿eh? Yo también lo digo. Yo cuando llego a Mies y llego a predicar ahí en la iglesia de mi pastor, les digo eso a los hermanos: hermanos, gracias por haberme soportado cuando yo era un bebé espiritual. Porque también era berrinchudo, porque también los juzgaba. Pero un día maduré. Entonces la gente que juzga y todo eso, ¿qué te apesta? Pues es una inmadurez. Ya cuando decimos, es que el hermano me sacó la lengua y se la voy a sacar yo también. Entonces, como que ¿para qué, no? No, pues déjalo, ora por él, hermanito, tienes algún problema, me acerco, no sé, hago algo, ¿no? Pero no yo también le saco la lengua o me empiezo a pelear, o sea, no es así, hermanos. Entonces, amados hermanos, la iglesia empieza a crecer, empieza a manifestar madurez, empiezan a haber pruebas, y Dios tiene que estar llamando a la gente idónea al ministerio. Y es así como manda y llama a Pablo. Y yo encuentro un conflicto cuando veo cómo fue llamado Matías. Cuando nosotros leemos cómo es que fue llamado Matías, nos damos cuenta que
Fue por un volado. Ahora, ¿por un volado determina Dios las cosas? No. No, hermanos. Entonces yo veo ahí a un Pedro que sí estaba lleno del Espíritu Santo, que estaba iniciando la obra de Dios en su vida, pero no había dejado otra vez ese carácter impulsivo. Como habían estado en oración, pues dijo, pues ahorita me ungió Dios, estoy lleno, acabo de orar, no, pues lo tengo todo. No, hermano, no es así. El llamado no viene de los hombres. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo al ser humano luego él quiere componer las cosas porque hacía falta un discípulo, hacía falta uno. Pero ¿quién los puso a ellos? Cristo. Jesús dijo, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Él tenía que determinar quién era el 12º apóstol, porque de otra manera, miren hermanos, si había 11 apóstoles y los apóstoles toman a Matías como el 12, entonces Pablo es 13. Pero la Biblia dice que nada más hay 12 apóstoles de Jesucristo. Entonces vemos ahí cómo el ser humano, por una buena intención, porque dice la gente, es que es buena la intención. Pues sí, pero con la intención no llegamos a ningún lado. Llegamos con los propósitos de Dios. Entonces, si ellos hubieran esperado, hubieran entendido que el 12º apóstol era Pablo. Hay un problema ahí ahorita teológicamente con eso, porque por eso dicen, entonces Pablo es el 13, y si Pablo es el 13, puede haber 14, 15 y 16, y entonces todos la bola que hay ahorita, hermano, autonombrados. ¿Por qué dicen autonombrados? Pues es que también, ¿quién los puso? Se hizo un concilio, mandaron llamar a los más grandes representantes de los pentecostales, de los bautistas, de los metodistas, de los presbiterianos, de la iglesia cristiana, juntaron a todos en un concilio y dijeron, bueno, vamos a considerar a Maldonado como el siguiente, como apóstol. ¿Hicieron eso? No. Entonces, ¿por qué son autonombrados? Porque sus denominaciones, sus corrientes teológicas, sus denominacionales, ellos los nombran. Pero no porque toda la iglesia esté de acuerdo. Porque entonces las palabras de Pablo quedan en el aire. Yo como un abortivo, siendo el más pequeño de los apóstoles, o sea, el último. Y si eres el último, entonces ya no hay penúltimo ni nada de eso, ¿no? Entonces ese es el problema que hay en este tiempo, hermanos, con los autonombrados. Todos aquellos que sean apóstoles son autonombrados. Autonombrados. El día que se hubiese hecho un concilio, y entonces todas las denominaciones, todos aquellos que nos representan denominacionalmente, o los que no tienen denominación, y dicen, ¿están de acuerdo que él sea apóstol? Levantamos todos la mano. En ese momento, hermanos, se acabó el asunto. Pero mientras no pase eso, todos esos que están allá afuera son autonombrados. ¿Quién los nombró? ¿Quién dijo yo? Nadie. Son autonombrados. Por eso luego hasta andan haciendo el ridículo en la televisión, que andan reprendiendo al coronavirus y nunca reprendieron nada. Que te imaginas, si uno lo reprende, ¿qué nos pasa? Y después andan diciendo que si se salen de su cobertura se van a morir de coronavirus. O sea, ¿qué tontería? Pero ¿sabe qué es lo peor? Que hay gente que lo sigue. Y no solamente gente común, hay pastores que siguen esas barbaridades. Y yo es donde digo, ¿dónde entonces está el condenado discernimiento? ¿Dónde lo dejaron? ¿Qué no se dan cuenta? ¿Están ciegos o qué? ¿No se dan cuenta? Entonces, es que se sigue el entendimiento, es que eso es espiritual. Cuando a ti te dicen un error, te tapan, te van tapando hasta que te dejan ciego y tú ya no puedes ver la verdad.
Entonces eso es lo que está ocurriendo en este tiempo, hermanos. Y la gente se puede ofender. No, ¿cómo no me consideras hermano, apóstol? Y bueno, es tu teología. Y empiezan. Digo, no debería de haber controversia. O sea, el hecho que Pablo diga, Pablo dijo, yo soy el último, ya. Pues ahí se debe de acabar. Es como Jesús cuando dijo, no voy a escoger a 12. Ay, no hay 13, Señor, no hay 14. No, 12. 14, ¿no? O sea, que no, que 12. Y todavía hay una evidencia, ¿no? Que en las puertas del reino de Dios hay 12 perlas. 12 perlas, 12 puertas con los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo. Entonces los otros, después el 13, el 14, el 15, apóstoles de quién serán? Pues pueden ser apóstoles de la ignorancia o pueden ser apóstoles del diablo, hermano, así de simple. O sea, solo hay dos directrices. O es un apóstol por su ignorancia, entonces nada más que se le aclare la mente y diga, sí, la verdad es que soy un siervo inútil, y ahí se acaba el asunto. Se arrepienta, cambie su manera de pensar al respecto de ese punto y diga, sí, la verdad la estoy regando, y ya cambie su forma de pensar. O la otra es que realmente es un apóstol del diablo, hermano, porque el diablo, para hacer daño, tiene que estar dentro de la iglesia. Tiene que estar dentro. Entonces, si nosotros no aclaramos eso, pues entonces vamos a vivir en el error. Y si yo vivo en el error, pues voy a estar sujeto a la mentira o esclavizado a la mentira. ¿Cómo entonces yo voy a dirigir a la gente a la verdad por el camino correcto cuando yo vivo en la mentira? Es imposible eso. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, trae una predicación tremenda, trae a la gente a una reflexión, a que conozcan la buena noticia de que se deben de arrepentir, se deben de bautizar en el nombre de Jesucristo, y dice, para el perdón ¿de qué? De los pecados, porque todo aquel que no ha recibido a Cristo vive bajo sus pecados, está condenado. El que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, son principios, ¿no? Y dice, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, hermanos, viene a Cristo? Suceden dos cosas. Primero, se le perdonan sus pecados. Y número dos, recibe al Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de enseñar a la gente. Y tal vez lo enseñamos, pero a veces no tenemos la base bíblica de dónde surge eso. Exacto. Efesios capítulo 2 dice que fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Y también ahí explica que viene primero el arrepentimiento. Entonces viene el arrepentimiento, viene el perdón de pecados y viene el Espíritu Santo en nosotros. Él nos reconcilia con Dios porque, a ver, ¿de quién yo, hermanos, me debo de cuidar? ¿De Dios o de Satanás? De Dios. Mi hermana dice que de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice quién sabe? Todos, ¿quién sabe? Sí, nosotros tenemos que cuidarnos de Dios, hermano. ¿No entiende? Tenemos que enseñarle a la gente que Dios está airado con el pecador.
¿El pecador qué necesita? Necesita la paz para con Dios. Esta viene por medio de Jesucristo. Pues que no, el diablo nos está